Hello, I'm Teacher Palota. La clase de hoy se trata sobre los pronombres personales en inglés y aprenderás a usar y conjugar el verbo to be. Comenzamos con los pronombres personales. El primero es yo, que en inglés se dice I. Es la primera persona del singular y su género es neutro. En inglés este pronombre siempre debe escribirse en mayúscula, no importa la posición que tenga en la oración. Segundo pronombre es él. En inglés se dice He es un pronombre personal de sujeto en tercera persona del singular, género masculino. Lo usamos para hombres, niños o incluso mascotas machos si les tienes mucho cariño. Reemplaza el nombre de un hombre para no sonar repetitivos. Seguimos con el tercer pronombre personal, que es ella, que en inglés se dice she. Es el pronombre personal de sujeto para la tercera persona femenina. Lo usamos para mujeres, niñas y, al igual que con los chicos, para mascotas hembras a las que les tengamos afecto. Seguimos con el cuarto pronombre personal. A diferencia de los anteriores, no tiene una traducción exacta al español. It es el pronombre personal de sujeto para la tercera persona del singular neutra. Se usa para cosas, objetos, lugares, ideas, conceptos y animales, cuando no sabemos su sexo o no son mascotas cercanas. A veces lo traducimos como ello. Eso o simplemente no lo traducimos. Pero en inglés es obligatorio ponerlo. En español podemos decir, es tarde o está lloviendo. En inglés, las oraciones siempre necesitan un sujeto. Ahora el quinto pronombre personal es tú, que en inglés se dice you. pertenece a la segunda persona. A diferencia de los demás, es el único que funciona exactamente igual para dos categorías distintas, singular y plural. Tiene tres significados: tú, usted y ustedes. El sexto pronombre personal es ellos, que en inglés se dice they. Se refiere a un grupo de personas donde tú no estás incluido y a las que no les estás hablando directamente. A diferencia del español, donde tenemos que elegir entre ellos masculino, mixto o ellas femenino. En inglés este pronombre personal cubre ambos. Como séptimo pronombre personal tenemos a nosotros. En inglés se traduce We. Lo usamos cuando hablas de un grupo donde tú estás incluido. El verbo to be es el pilar fundamental del idioma inglés. Su significado principal en español es ser o estar, dependiendo del contexto de la oración. Debido a su versatilidad, se utiliza para expresar identidad, estados de ánimo, ubicaciones, profesiones, características físicas y edades. El pronombre personal I. tiene un mejor amigo exclusivo, Am. a diferencia de otros pronombres que comparten formas. Significa yo soy o yo estoy. Veamos estos ejemplos. Para decir soy un estudiante en inglés decimos I am a student. Y para decir estoy molesta decimos I am angry. el pronombre personal. You. Es muy versátil. A diferencia del español, donde distinguimos entre tú, usted, ustedes o vosotros, el inglés simplifica todo en una sola palabra. You. Siempre trabaja con el verbo are. Significa tú eres o tú estás. Ustedes son o ustedes están. Veamos los ejemplos. ¿Cómo se dice en inglés tú eres mi amigo? You are my friend. ¿Y para decir tú estás cansado en inglés? You are tired. Usamos They. para referirnos a un grupo de personas, animales o cosas de las que estamos hablando. Al igual que con You su compañero inseparable es. are. Significa ellos son o ellos están. Veamos los ejemplos. ¿Cómo dirías ellos son hermanos en inglés? They are brothers. ¿Y cómo dirías ellos están en el cine, en inglés? They are at the cinema. El pronombre personal We. siempre va con el verbo are. Significa nosotros, somos o nosotros estamos. A diferencia de los pronombres anteriores,
Aquí el hablante es parte del grupo, es el pronombre de la unión y el equipo. Veamos los ejemplos. ¿Cómo dirías nosotros somos oficiales de policía? We are police officers. Y como dirías, nosotros estamos en el parque. We are in the park. Comenzamos con la tercera persona del singular, el pronombre personal. She, que siempre va con el verbo. Is. Significa ella es o ella está. Usado únicamente cuando nos referimos a una sola mujer o niña. Veamos los ejemplos. ¿Cómo decimos ella está en Italia en inglés? She is in Italy. ¿Y cómo decimos ella es una buena persona en inglés? She is a nice person. El pronombre personal He. tiene de compañero al verbo to be. Is. Significa él es o él está. Usado únicamente para referirse a personas del género masculino. Veamos los ejemplos. ¿Cómo dirías él es un profesor de inglés en inglés? He is an English teacher. ¿Y como dirías él está en España en inglés? He's in Spain. Y por último, conjugamos el pronombre personal. It. Con el verbo. Is. Como dije anteriormente, no tiene una traducción exacta porque se refiere a cosas, objetos, ideas, lugares o animales desconocidos. Veamos los ejemplos. ¿Cómo puedo decir que los lentes están sobre la cama en inglés? It is on my bed. ¿Y como digo que este es mi libro favorito en inglés? It is my favorite book. Las contracciones son versiones cortas de palabras o grupos de palabras que se crean al omitir ciertas letras y sonidos. En la escritura, esas letras eliminadas son reemplazadas por un apóstrofe. En el caso del verbo to be, las contracciones unen el pronombre personal con la forma correspondiente del verbo. Su función principal es la fluidez. El inglés es un idioma que tiende a economizar el esfuerzo al hablar. Es importante aclarar que, aunque son muy comunes, en textos académicos muy formales como una tesis o un contrato legal se prefiere evitar las contracciones. La contracción de I am. Es I'm. Seguimos con la contracción de You are. es you're. La contracción de We are. We are. es Where? la contracción de They are. es There. la contracción de She is. es she's. La contracción de he is. es His. Como última contracción tenemos a It is. es it's. Seguimos con la forma negativa del verbo to be. Les voy a presentar una fórmula sencilla para que no lo olviden. De primer lugar en la fórmula va el sujeto o el pronombre personal, seguido del verbo to be que le corresponde al pronombre. De tercer lugar la palabra not. Y por último el complemento. en el caso de I am not. Significa yo no soy o yo no estoy. La forma contraída es I'm not. La forma negativa de you are es you are not. Y tiene dos formas contraídas. You're not. You aren't. La forma negativa de we are es we are not. Y las dos formas contraídas son we're not, we aren't. Conozcamos la forma negativa de they are, que es they are not. Y sus dos formas contraídas son they're not, they aren't. La forma negativa de She is. she is not. Las dos formas contraídas son she's not, she isn't. La forma negativa de he is not. Y sus dos formas contraídas son he's not, he isn't. La forma negativa de it is not. Y las dos formas contraídas son it's not, it isn't. Continuamos con la forma interrogativa del verbo to be. Existe otra fórmula para esto. En este caso cambian las ubicaciones. Primero colocamos el verbo to be.
De segundo, el pronombre personal que le corresponde al verbo to be. De tercero, el complemento y por último, pero no menos importante, el signo de interrogación. Comenzamos con la forma interrogativa de I am. la cual es Am I? la siguiente fórmula interrogativa es de you are, they are, we are. Como dije anteriormente, cambian la ubicación de las palabras, entonces son así. Are you, are they, are we. Ahora conoceremos las formas interrogativas de los pronombres personales de la tercera persona singular. Como vimos anteriormente, el verbo to be que los acompaña es is. Entonces su estructura es así. Is he, is she, is it. Ahora que ya sabemos la estructura de las preguntas, aprenderemos la estructura de las respuestas cortas a esas preguntas. La estructura afirmativa comienza con la palabra Yes. que en español significa sí seguido de una coma. De segundo, el sujeto o pronombre personal y por último el verbo to be que corresponde. Cabe mencionar que en las respuestas afirmativas no se dicen ni se escriben con la forma contraída. Y la estructura negativa comienza con la palabra no seguido de una coma. El sujeto o pronombre personal, seguido del verbo to be que corresponde y por último la palabra not. Las respuestas negativas si se escriben o se dicen con la forma contraída. Let's practice. Responde correctamente en los comentarios. Is he a doctor? Responde correctamente en los comentarios. Is it a cat? Responde correctamente en los comentarios. Are they happy? Ha terminado la clase de hoy. Espero les haya gustado y hayan aprendido. Cualquier duda escriban en los comentarios que yo estaré respondiendo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Thanks for watching. See you next class. Bye bye.